Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición, pero gran bendición el tener este privilegio de poder analizar la palabra de Dios con ustedes, y creo que será una gran bendición este tema, porque estamos ahora en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera carta que tiene mensaje maravilloso. Vamos al tema de hoy, y el tema de hoy es brillando en la inmensa oscuridad. Como dije, perfecto, brillando en la inmensa oscuridad. Bueno, desde la segunda mitad del primer siglo hasta el año 313, los cristianos en el Imperio Romano fueron perseguidos. En los primeros tiempos, las autoridades cristianas no distinguían la doctrina cristiana de la judía. El historiador Tácito menciona las revueltas causadas en Roma en tiempos del emperador Claudio, un tal Cresto. Y aquí los investigadores lo han relacionado, lo han identificado con Cristo, mismo que fue la causa de la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma en el año 40. Se suele afirmar que hubo 10 persecuciones romanas contra el cristianismo decretadas por los emperadores romanos. Son las persecuciones de Nerón, de Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Son los autores de estas persecuciones, tremendas persecuciones contra los cristianos. En realidad, durante todo este periodo, el cristianismo fue la fe prohibida y estuvo permanentemente bajo los riesgos de la persecución, dependiendo de la sensibilidad de los gobernadores. Aquellos que gobernaban las diferentes provincias del momento, es como fue el ritmo o la agresión dependiendo de cada uno de ellos. Así que entendamos esto tan importante. Las 10 persecuciones de los romanos a los cristianos fueron tremendas, se acabaron cientos de ellos. Durante épocas había bastante tolerancia y la iglesia tenía libertad de actuación, y estas muchas veces fueron interrumpidas por algunas detenciones, por algunos martirios, lo que obligaba a los cristianos a pasar a la clandestinidad. Y las 10 persecuciones tradicionales son 10 momentos en los que las autoridades centrales, las autoridades de Roma o el emperador romano, iniciaban épocas de persecuciones generalizadas con todo. Nunca fueron perseguidos a la misma vez todos por el imperio. El grado de persecución era en base a los decretos persecutorios que el emperador estaba generando, y esto dependía del carácter de cada emperador romano. Es difícil precisar el número de víctimas. El historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibson, comenta que hubo un máximo de 2.000 víctimas cristianos que murieron durante la persecución entre el año 303 al 303. Y se supone un estimado total de 4.000. Hoy en día los historiadores más liberales suponen algunas cifras mucho más alarmantes. Por ejemplo, algunos comentan de 10.000 personas sacrificadas por su fe, aproximadamente en todo el periodo. Y se conserva un buen número de actas de los juicios y de los mártires, llamadas actas de los martirios. Algunas fueron, en la medida de lo posible, copiadas cuidadosamente por los correligionarios de los mártires. De esta manera se preservan alguna copia, algunos son originales, pero en realidad las cifras que se dan nada tienen que ver con la realidad. Siempre las cifras son inferiores a la realidad. Estos momentos son tan importantes ya que son archivos oficiales, y así que
Los documentos archivados son documentos de gran valor, conservados en los archivos eclesiásticos de la sede papal. Sin embargo, la dispersión geográfica de las actas que se han rescatado históricamente son muy irregulares, porque en la persecución de Diocleciano, escuché esto, en la persecución de Diocleciano, él mismo dio la orden de que estos fueran destruidos. Necesitamos razonar que en tiempos de problemas, en tiempos de tristeza, Dios es el más fuerte. Dios es lo que nosotros necesitamos. Así que Él, en cierta manera, o siendo más claro, Él es más fuerte de lo que se pueda oponer contra nuestras vidas, lo que se pueda oponer contra la iglesia. A lo mejor nosotros no somos más fuertes de lo que nos está doliendo, del problema que tenemos, pero Él sí lo es. Lucas describe las líneas de batalla en el libro de los Hechos. El liderazgo judío, la tradición, el imperio romano, el mundo pagano contra los apóstoles y una iglesia joven vestida por este grupo de personas. En la investigación histórica sabemos que eventualmente cada uno de estos creyentes fueron vencidos para abrir camino para Jesús y para su iglesia. El apóstol Juan nos dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Así que mantén esto en la mente cuando te desanimes. El Espíritu de Dios que mora en ti, que mora en mí, es mayor que el espíritu que gobierna este mundo. Es probable que no siempre sea evidente, pero la prueba final será vista cuando resucitemos de la muerte y que se destruya a lo malo o el malo, todo el sistema mundano y todos los que se opusieron, todos los que nos dañaron, se han destruido. Sin duda, veremos un final glorioso sin precedente. Los cristianos eran considerados también por Tácito, el historiador, como gente despreciable, capaz de crímenes horrendos. Los crímenes más infames atribuidos a los cristianos eran el infanticidio como ritual. Esa era una difamación. Como si en la renovación o en la celebración o en el disfrute de la Santa Cena en la que se alimentaban los creyentes o comían pan y vino, se matara a un niño y se lo comiera. Era algo tan sencillo, con un valor espiritual figurado, pero llegó a ser algo que se exageró entre la comunidad romana. Y también eran acusados del incesto, una clara tergiversión del abrazo, del ósculo santo, ese ósculo santo que se daba como un testimonio de la paz que había. Y por lo regular esto sucedía en cada celebración de culto, en cada terminación de esa reunión espiritual entre hermanos y hermanas, hermanas y hermanos o hermanos y hermanos. Esto fue malinterpretado como incesto. Existe en la historia los registros y también eran acusados de eso. Estas acusaciones nacidas del chismorreo de la gentuza fueron así sancionadas por la autoridad del emperador, persiguiendo a los cristianos y condenándoles a la muerte. También comenta el historiador cínico de Tácito, quien dice que se añadió a la imputación contra los cristianos un nuevo crimen. Escuche, el odio contra el género humano. Plinio el joven irónicamente escribirá que con una acusación semejante se habría podido en lo sucesivo condenar a muerte a cualquiera que quiera ser cristiano. Así que es muy importante escuchar los comentarios de Tácito. Tácito
Nerón lo ocupa, es un instrumento importante en este tiempo histórico. Así que para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas de aquellos que en el vulgo llamaban cristianos. Un grupo odiado por sus abominables crímenes. Y como no había una causa para poder declarar contra los cristianos, yo creo que fue una forma perfecta mandar incendiar Roma y echarle. Así que su nombre proviene de Cristo. En Roma se decía, bueno, cristiano, ¿por qué? Bueno, proviene del nombre de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio Romano fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. La persecución provocó que muchos cristianos huyeran. Satanás pensó que con esto lograría frenar el avance del evangelio, pero como siempre se equivocó. Los hermanos que huyeron llevaron las semillas del evangelio a todos los lugares, cumpliendo el mandato del Señor. Y el Señor dijo en su palabra: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en toda Samaria hasta lo último de la tierra. Eso lo podemos leer en Hechos 1:8. Y fue así como se llevaron las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Se establecieron iglesias en todas partes del Imperio Romano. ¡Qué maravilloso! Pero esta expansión, este crecimiento trajo una inmensa persecución contra los creyentes en este periodo de la historia. Bueno, quiero enfocar el tema y digo lo siguiente. El cristiano fiel debe reprimir los deseos malos de la carne y él debe forzarse por hacer cada día la voluntad perfecta del Señor. Bien, vamos a la lectura de este día. Estén muy atentos, por favor. Seguramente aprenderemos cosas maravillosas. Pongan mucha atención. Estamos leyendo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al versículo 25. Escuchen muy atentamente lo que dice. Capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a analizar este tema bajo 3 secciones espirituales, como normalmente lo hacemos. Vamos con la primera sección espiritual y es brilla con excelencia. Como dije, perfecto, brilla con excelencia. Este texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, es una llamada a los creyentes para que se abstengan de los deseos carnales que muchas veces están luchando contra nuestra alma.
La vida cristiana es una lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa que busca satisfacer su propio deseo en lugar de buscar la voluntad de Dios. En este comentario analizaremos lo que significa vivir como extranjeros y peregrinos y cómo podemos resistir la tentación de los deseos carnales que amenazan nuestra alma. ¡Qué hermoso y maravilloso! La vida del creyente es comparable a la de un extranjero o de un peregrino, y esto significa que nuestro hogar no está en este mundo, sino en el cielo. El apóstol Pablo describe esta realidad en Filipenses capítulo 3, versículo 20, diciendo: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lea los Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Como extranjeros y peregrinos, no debemos aferrarnos a los placeres y deseos del mundo. Solo debemos buscar el reino de Dios. Debemos de buscar su justicia, conforme a la palabra de Mateo 6:33, dicha por el mismo Señor Jesucristo. Los deseos carnales, como se mencionan en 1 de Pedro 2:11, son aquellos que provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Estos deseos buscan la satisfacción de nosotros mismos y están en conflicto con la voluntad de Dios. La Biblia habla en varias ocasiones sobre la lucha contra la carne y el espíritu. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. ¿Qué nos dice? Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el pensar en la carne es muerte, pero el pensar en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremenda palabra. La resistencia a los deseos carnales comienza con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la renovación de la mente comienza en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios, que nos enseña a pensar como Dios piensa y a desechar los pensamientos y deseos mundanos. Además, debemos tener una vida de oración constante. Bien, la oración nos permite buscar la sabiduría y la dirección de Dios, y nos da la fortaleza para resistir la tentación del pecado. La Biblia nos enseña en Santiago 4:7 esta palabra poderosa: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirás de vos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Repetimos otra vez. A ver, así que sométase a Dios, resistan al diablo y va a huir de ustedes. ¡Wow! Santiago 4:7. ¡Qué maravilloso! Así que la aplicabilidad de este versículo en nuestra vida diaria es vital y transformadora. En primer lugar, debemos comprender que somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso en esta tierra y es nuestra responsabilidad como cristianos no aferrarnos a las cosas mundanas y negativas que no tienen valor eterno. Debemos centrarnos en las cosas que Dios valora, como el amor, la bondad, la justicia y la verdad. En segundo lugar, debemos estar atentos a los deseos carnales que luchan contra nuestra alma y resistirlo con ayuda del Espíritu Santo. Esto puede significar renunciar
ciertas prácticas o acciones que no son contrarias a la palabra de Dios. Y debemos siempre, escuchen esto, siempre buscar la ayuda del Padre Celestial para poder vencer los deseos de la carne. Y así podemos ser más fieles a Dios como hijos de Dios. Se nos llama también a abstenernos de los deseos carnales que luchan contra nuestra alma. Recuerden, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Por lo que no debemos aferrarnos a las cosas del mundo y a buscar el reino de Dios por encima de todo. Resistir los deseos carnales y vivir para la gloria de Dios es lo máximo. Escuche esto. Ahora, para mantener un estatus correcto de vida, podemos también hacerlo. En realidad, los deseos carnales deterioran nuestro estatus, deterioran nuestra relación con Dios. Así que nos sirve también para mantener un estatus correcto de vida. Y debemos ser conscientes de la palabra que con facilidad soltamos y de nuestras acciones. Debemos evitar cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado como malintencionado o inapropiado. No debemos permitir que nuestros impulsos nos controlen y debemos ser cuidadosos de lo que murmuramos. Y si hay verdad alguna, tener cuidado de cómo lo decimos. Este versículo nos insta a reflexionar sobre nuestra manera de vivir y cómo estamos presentándonos como creyentes al mundo. Es una llamada a la responsabilidad de hacer testimonios vivos del amor de Dios. Así que como lectores de nuestro tiempo con Dios, de esta palabra viva, esta palabra de vida que es tan importante, que está en la Escritura, Santa Biblia, debemos considerar nuestras vidas a reflexionar sobre si estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios y si no es así. Este versículo nos anima a tomar medidas para cambiar nuestra conducta, comenzar a mostrar el amor y la gracia de Dios en todo lo que hace. Este versículo nos recuerda que como cristianos no solo somos responsables de nuestras vidas, sino también del impacto, escucha esto, también del impacto que existe en nuestra vida con los demás. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones y nuestras palabras pueden influir en otros. Ven a Dios y a su mensaje, acércate. Y trata de ser un ejemplo del amor y la gracia. Que conste que no te estoy invitando a que vengas a alguna persona o a algún líder en lo particular. Porque el único que puede transformar tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos y emociones es Jesucristo. Es importante recordar que no debemos comportarnos bien simplemente para ganar la aprobación de los demás. Nuestra manera para ganar la aprobación de los demás debe ser basada en nuestra relación con Dios y el deseo de vivir una vida que honre a Dios sobre todas las cosas. Así que honra a Dios como nunca lo has hecho y verás bendiciones en tu vida como nunca la has visto. Vamos a la sección 2 y es un respeto sugerido. Como dije, perfecto, un respeto sugerido. Según la Biblia, la autoridad humana tiene su origen en Dios. Y eso lo podemos comprobar en Romanos 14, versículo. Él estableció la autoridad como una forma de mantener un orden y la paz en nuestro mundo pecaminoso. Como hijos de Dios debemos obedecer la autoridad humana y por lo tanto obedecer a Dios. La sumisión a la autoridad humana no siempre es fácil, escuche esto. A menudo podemos sentirnos tentados a resistir la autoridad y hacer las cosas a nuestra manera
La Biblia nos recuerda que la obediencia es esencial para llevar una vida de fe, una vida plena, una vida satisfecha totalmente en Dios. Primera de Pedro 2:13 especifica que debemos someternos a toda institución humana, escuche, ya sea al rey, dice, o a cualquier otra forma de autoridad superior. Significa que debemos someternos no solo a las autoridades locales y gubernamentales, sino también a nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestro lugar de trabajo, a nuestra iglesia. Someterse a la autoridad no significa que debemos aceptar todo lo que hacen las autoridades humanas o seguir ciegamente todas sus órdenes. Significa que debemos respetar la posición que ocupan y obedecer las leyes y el liderazgo otorgado. De esa forma debemos de interpretar esta palabra maravillosa y para aplicar este versículo en nuestra vida. Es esencial que aprendamos a someternos. También debemos recordar que nuestra sumisión no es para gloriarnos. Nosotros mismos no podemos gloriarnos porque hacemos un acto de esta magnitud, sino debe ser para honrar a Dios. Además, debemos aprender a discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto a nivel moral, incluso en situaciones en las que la autoridad lo permita y sabemos que es incorrecto o no es moral. Incluso situaciones en las que la autoridad lo permita, sabiendo que es inmoral, marca tu distancia. Finalmente, la sumisión a la autoridad humana no puede ayudarnos a crecer, puede ayudarnos a desarrollarnos como cristianos, pero no debe ser un factor de desobedecer los principios eternos. Así que a través de la obediencia aprendemos la humildad y la paciencia, y de esta manera, de cualquier forma, nos acercamos más a Dios. El hacerle bien es central en la enseñanza cristiana. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles nos enseñan que el amor es la base de la vida cristiana y que el amor se expresa a través de la acción de hacer el bien. La enseñanza de Jesús no se limita a la responsabilidad individual, sino que se extiende a la comunidad, se extiende a la sociedad, se extiende a todos. Y podemos entender esto, que el amor al prójimo es una muestra de amor a Dios. Así, de esa manera. La ley del reino es también amar al prójimo. Así que recordemos que el objetivo principal de hacer el bien no es ganar la aprobación de los demás. En su lugar es que hagamos el bien sobre todo para la gloria de Dios. Esto significa que tenemos que hacer el bien no solo a nuestra conducta personal, sino también en nuestras relaciones con los demás. Nuestros actos deben ser motivados por el amor a Dios en lugar de una preocupación, aprobación de los demás, el temor al castigo o un deseo de recompensa, qué sé yo. Primera de Pedro 2:15 nos habla de callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y entonces, la pregunta para ti y para mí es: ¿quiénes son estos hombres insensatos? ¿Y cómo podemos callar su ignorancia a través de nuestras buenas obras? Los hombres insensatos son aquellos que no buscan la sabiduría de Dios. El hecho de que crean saber algo destruye la posibilidad de que aprendan a hacer el bien y practicar las enseñanzas de Jesús. Estamos demostrando la verdad a la gente. Podemos tocar el corazón de aquellos que nos ven, demostrando el amor y la misericordia de Dios y la verdad de sus enseñanzas aplicadas a nuestra. Qué hermoso texto, y debemos de analizarlo muy bien. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Qué palabra, ¿verdad? Y qué responsabilidad para tu vida y para mi vida. Miren, el apóstol Pedro nos exhorta a honrar al rey en la época en que Pedro escribió esta carta.
Los cristianos eran perseguidos, eran maltratados por el gobierno romano. Sin embargo, el apóstol no llama a la rebelión ni al odio, sino nos está llamando a los cristianos de su tiempo histórico a honrar al rey, en este caso, a honrar al emperador y respetar su autoridad, siempre y cuando esto no contradiga los principios o mandamientos del Eterno. Esta enseñanza también nos recuerda la importancia de respetar las leyes y las autoridades de nuestro país, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas, con la condición, escuche bien, con la condición de no vulnerar la voluntad de Dios. Qué palabra más tremenda, ¿verdad? Dios siempre, Dios primero. Si algo vulnera la palabra o la voluntad de Dios, seguramente tenemos que desobedecerle. Vamos con la sección 3, y es la obediencia como un factor de bendición. Como dije, perfecto. La obediencia como un factor o como factor de bendición. Miren, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y es una guía para aquellos que creen en Él. La Biblia contiene innumerables historias y enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Uno de los versículos más inspiradores de la Biblia es 1 de Pedro 2:21, que nos recuerda que fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús y que Él es nuestro ejemplo a seguir. El apóstol Pedro está hablando a los nuevos cristianos y les recordaba que Cristo padeció por nosotros y que debemos estar dispuestos a sufrir por nuestra fe. Él es el ejemplo a seguir y que debemos ir tras sus pisadas. Esto significa que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios enseñados por Cristo y que debemos hacer todo lo posible para vivir sin pecado y hacer el bien. El hecho de que Cristo padeció por nosotros significa que Él eligió sufrir y morir por nuestra redención. Él nos amó tanto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, incluso si eso significaba sufrir y morir en la cruz. Su sacrificio se hizo posible y vimos la salvación de nuestras vidas, incluyendo la vida eterna, todos aquellos que creemos en Él. ¡Wow! Así que una de las cosas muy importantes es que sufrir por Cristo es un privilegio. Primera de Pedro 4:16. Pero si sufres por ser cristiano, no debe avergonzarte, sino debe de alabar a Dios por llevar ese nombre en alto en tu vida, en tu corazón. Jesús es el modelo perfecto de cómo debemos vivir nuestras vidas. Él siempre hizo lo correcto y amó a todos los que se cruzaron en su camino. Él nunca pecó y siempre obedeció la voluntad del Padre Eterno. Si queremos vivir nuestras vidas según la voluntad de Dios, entonces debemos seguir el ejemplo de Jesús y vivir nuestras vidas de manera similar. En realidad, la vida sin pecado de Jesús es increíblemente admirable. Él no solo vivió sin pecado, sino que también fue capaz de amar incondicionalmente a los pecadores, perdonar a sus enemigos, sanar a los enfermos, ayudar a los necesitados. Todo esto nos muestra que no solo es posible vivir una vida sin pecado, sino que también podemos ser un gran ejemplo de servicio para los demás. También debemos reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas, y aquí hay preguntas que contestar. ¿Estamos tratando de vivir sin pecado y engaño? ¿Estamos siendo un ejemplo para los demás? Así que Jesús nos modeló su ejemplo de cómo vivir una vida exitosa, una vida de amor, una vida de servicio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aunque es imposible ser completamente perfecto como Jesús, es posible vivir fuera de la cultura del pecado en nuestra vida diaria. Y debemos ser realistas y reconocer que no somos perfectos y que cometemos errores. Pero lo importante es que debemos arrepentirnos y tratar de mejorar cada día.
la vida sin pecado de Jesús es importante porque nos muestra que es posible vivir sin pecado en un mundo lleno de maldad y de engaño. También nos muestra que podemos ser un gran ejemplo para los demás y ayudar a mejorar sus vidas de cada uno de ellos. En este versículo nos enseña la importancia de no responder con violencia o ira cuando alguien nos trata injustamente, nos insulta. En lugar de eso, debemos confiar en Dios y encomendar nuestra causa a Él. Esto no significa que debemos ser pasivos o sumisos ante la injusticia, no, sino que debemos estar dispuestos a perdonar y a buscar la paz de manera pacífica. Además, también nos dice que la paciencia es una virtud importante como cristianos. Cuando nos enfrentamos a pruebas, vamos a dificultades, nuestro primer intento podría ser el de responder con ira o frustración. Sin embargo, si aprendemos a mantener la calma y a confiar en la justicia de Dios, nuestros corazones serán más pacíficos y nuestras acciones serán un reflejo de su amor y misericordia. Es una lección poderosa sobre la paciencia y la importancia de no responder con mal por mal. Y a través de este versículo, escucha, a través de este versículo, que nos inspire hoy y siempre a ser pacientes y a confiar en la justicia de Dios en nuestras vidas. Bien, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. El mundo no es eterno. Por eso el cristiano fiel que tiene su ciudadanía celestial vive como un peregrino que transita temporalmente por la tierra. Por lo tanto, no tan solo se disfruta la alegría terrenal, sino también este cristiano se esfuerza por realizar obras que sean excelentes y que brinden alegría eterna en Dios. Voy a repetirlo nuevamente: el mundo no es un lugar eterno, de permanencia eterna. Por eso el cristiano fiel que tiene su ciudadanía celestial vive como un peregrino que transita temporalmente por la tierra. Por lo tanto, no tan solo disfruta la alegría terrenal, sino que este cristiano se esfuerza por realizar obras que sean excelentes y que brinden una alegría que sea eterna en Dios. Dios te bendiga. Hemos concluido, pero te invito a escuchar la siguiente canción. Dilo
cómo hacer tu Cutie Life? 1. Prepárate. Acalla tus pensamientos y pídele a Dios que te permita escuchar su voz. 2. Lee el pasaje de las Escrituras al menos 3 veces y subraya lo que crees que es para ti. 3. Observa y reflexiona. Medita en las palabras que seleccionaste o el pasaje que más te llamó la atención y escribe tus pensamientos en la sección de apuntes. 4. Aplica. Lo que crees se evidencia en lo que haces. Por eso, obedece todo lo que Dios te haya dicho. 5. Saca un espacio para orar. Pídele a Dios que te ayude a obedecer todo lo que te pidió. Comparte. Cuéntales a tus amigos lo que aprendiste el día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro Instagram, Cutie Life, el devocional de la nueva generación.